día 27 de junio. Primeramente lea los Salmos 126 al 128. Estos cánticos de peregrinación enseñan al pueblo de Dios a mirar su vida desde la perspectiva de la gracia divina. El salmista recuerda la alegría de la redención, reconoce que toda obra verdaderamente duradera depende del Señor y describe las bendiciones que acompañan a quienes viven en el temor de Dios. En conjunto, estos salmos nos muestran que la restauración, la edificación y la verdadera felicidad proceden únicamente de la mano de Yahvé. Salmo 126. Este cántico de peregrinación fue compuesto cuando el pueblo de Dios regresó del exilio en Babilonia. Después de 70 años de cautiverio, volver a la tierra prometida parecía un sueño imposible. Sin embargo, Dios había cumplido su promesa. Por eso el pueblo podía decir: grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres. Versículo 3 del Salmo 126. La alegría del regreso era inmensa, pero al llegar a Jerusalén encontraron una ciudad devastada. Las murallas estaban derribadas, las casas destruidas y el templo reducido a ruinas. La restauración apenas comenzaba. Por ello el pueblo clamó a Dios para que renovara su situación con la misma fuerza repentina con que las corrientes del desierto del Negev transformaban la tierra seca. Haz volver nuestra cautividad, oh Señor, como los arroyos del Negev. Salmo 126, versículo 4. Sería un tiempo de reconstrucción, esfuerzo y perseverancia. Sin embargo, el pueblo sabía que el sufrimiento no tendría la última palabra. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Salmo 126, versículo 5. Y concluye: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Salmo 126, versículo 6. Dios había sacado a su pueblo del cautiverio y ahora lo llamaba a participar en la restauración de Jerusalén. De manera aún más gloriosa, Cristo nos ha librado de la esclavitud del pecado y nos ha trasladado a su reino, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. La salvación debe producir en nosotros un gozo indescriptible, pero también debemos recordar que la obra restauradora de Dios aún continúa. Cristo sigue transformándonos a su imagen. Todavía luchamos contra el pecado, enfrentamos pruebas y trabajamos por la extensión del Evangelio, pero llegará el día en que la restauración será completa. Cristo nos rescató de la perdición y ahora está restaurando en nosotros su imagen gloriosa. Salmo 127. En este cántico de peregrinación, Salomón enseña una de las lecciones más importantes de la vida cristiana. Toda labor realizada al margen de Dios resulta finalmente inútil. Por eso declara: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Salmo 127, versículo 1. El esfuerzo humano tiene valor únicamente cuando está sometido a la bendición y dirección de Dios. Salomón también recuerda que el Señor cuida de sus hijos incluso mientras descansan, pues que a su amado dará Dios el sueño. Salmo 127, versículo 2. Luego destaca otras bendiciones divinas. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Salmo 127, versículo 3. La imagen final del Salmo compara una familia numerosa, piadosa, con un carcaj lleno de flechas en manos de un guerrero, resaltando la bendición, fortaleza y protección de una descendencia que honra al Señor. Todo esto encuentra su cumplimiento definitivo en Cristo. Él es la piedra angular sobre la cual Dios edifica a su pueblo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:22. Sin Cristo nada podemos hacer. Toda verdadera edificación espiritual, familiar o ministerial depende de Él. Además, por medio de Cristo hemos sido incorporados a una nueva familia, la familia de Dios. Cristo es quien sostiene nuestra vida, edifica su iglesia y nos concede una herencia eterna junto a su pueblo. Salmo 128. Este cántico de peregrinación describe la bendición que acompaña a quienes viven en el temor del Señor. El salmista comienza declarando: bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Salmo 128, versículo 1.
La verdadera felicidad no se encuentra en las riquezas, el prestigio o el poder, sino en una vida sometida a Dios. El hombre que teme al Señor experimentará bendición en su trabajo. Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Salmo 128, versículo 2. También verá la bendición de Dios reflejada en su hogar, en su matrimonio y en sus hijos. Salmo 128, versículo 3 y 4. Por eso el salmista concluye con una oración: bendígate el Señor desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Salmo 128, versículo 5. Desea que esta bendición se extienda de generación en generación y produzca paz en el pueblo de Dios. Cristo es el verdadero varón bienaventurado. Él vivió perfectamente en el temor del Señor y obedeció al Padre en todo. Por medio de su gracia somos capacitados para reflejar ese mismo modelo en nuestras vidas. Él transforma nuestro trabajo, nuestra familia y nuestras relaciones para que sean instrumentos de su gloria. Pedro exhorta a los creyentes: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 1 de Pedro 1:15. La bendición prometida en este salmo no consiste principalmente en prosperidad material, sino en una vida ordenada bajo el señorío de Dios y llena de su favor. Cuando Cristo gobierna nuestro corazón, nuestro hogar y nuestro trabajo, podemos experimentar la verdadera felicidad que proviene de vivir para la gloria de Dios.